y bienvenidos. Gracias por estar aquí de nuevo y gracias a nuestros invitados que aceptaron nuestra invitación esta noche para hablar de México, de lo que está pasando con el llamado gasolinazo de este día, uno que no iba a haber, se supone, acorde a las promesas gubernamentales, y una necesaria revisión de lo que está pasando en nuestro país en materia de precios del petróleo, en materia presupuestal, en materia de precios de la gasolina, en anuncios que se hacen precisamente de manera sorpresiva a una sociedad que había sido informada de que no habría estos incrementos a raíz de una reforma energética que se instrumentó en nuestro país, una reforma profunda, una reforma constitucional que se llevó a cabo en este país como parte fundamental del gobierno de Enrique Peña Nieto, y ahora estamos parados en la necesidad de revisar qué ha pasado hasta el momento, cuál es el estado de las cosas a raíz de esa reforma energética y petrolera y todo lo demás. En un día como hoy, donde la sociedad mexicana se amaneció con nuevos precios, no precisamente los que esperaban a la baja, sino al alza en estos hidrocarburos y en estos combustibles. Gracias al senador Francisco Búrquez, que es coordinador económico del Partido Acción Nacional en el Senado de la República. Gracias, senador, por estar aquí. Bienvenido. Gracias, Carmen. Gracias, Francisco, por estar aquí. Y al senador Zoe Robledo del PRD, que está aquí igualmente para hablar de esto. Zoe, gracias por estar aquí. Gracias, Carmen, un gusto estar contigo. Pues qué pregunta obligada es qué pasó con esa reforma energética, que estamos hoy con una situación crítica en términos de un precio del petróleo que se desplomó, que dirán no es culpa de México, pero se desplomó, y eso ha traído una serie de recortes presupuestales muy fuertes e incrementos ahora de los precios de los combustibles. Si te pregunto, senador, ¿qué pasó? ¿Por qué estamos así? El modelo y el camino que ha tomado en lo económico este gobierno pues está ya tocando fondo, ya no es sustentable, está desesperado por recursos, está comprando gasolina barata, importándola de Estados Unidos para venderla carísima en México. A ver, ¿gasolina barata y buena o solo barata? Y buena, pues, bueno, quién sabe cuál compren, ¿no? Porque bueno, la buena está allá, pero trae la gasolina que contamina, se trae para acá. Le quito la palabra de buena. Lo que sí es un hecho es que la franquicia de Pemex en Texas, en Houston, Texas, está vendiendo la gasolina a 8 pesos el litro. Y aquí la está vendiendo a 14 y 15. ¿Cómo la ves? La franquicia de Pemex, o sea, la que hace Pemex allá, $8. 8 pesos ya convertido, 8 pesos por litro. Y aquí en 15 pesos. Entonces, esto no tiene nada que ver con la reforma energética. O sea, si la reforma energética avanza y el 2018 entra la plena competencia, la gasolina en México sería cara, seguiría cara. ¿Por qué? Porque el problema es fiscal, es un problema de impuestos. Se le puso un impuesto muy alto a la gasolina. En México son alrededor de 6 pesos por litro, en Estados Unidos 2 pesos. En fin, ¿qué tenemos que hacer? Pues que el gobierno le permita a los ciudadanos beneficiarse de los precios bajos que hoy en el mundo hay con la gasolina, y que no se quede con esa utilidad, con ese beneficio que no le corresponde al gobierno, porque si no, ahorita es el robo del siglo. Le van a entrar este año cerca de 300,000 millones de pesos al gobierno, dinero que le está robando a los consumidores mexicanos. ¿Robo? Robo en despoblado, porque es un dinero que pues el gobierno está haciendo, y me duele porque está avalado por el Congreso en su presupuesto del año pasado, y ojalá demos buena batalla ahora en este año en el Senado de la República, y no permitamos que el gobierno esté poniendo o clavando la uña con estos impuestos a la gasolina, además de todos los demás impuestos, además de la reforma fiscal que ha hecho que del 2012 a este momento cada mexicano esté pagando 80% más de impuestos. No nomás la gasolina, todos los demás impuestos están haciendo que cada mexicano pague 80% más de contribuciones fiscales para mantener a los políticos y sus programas clientelares. Soy. A ver, hay que recordar que desde el gobierno de Vicente Fox, luego el de Calderón, se había implementado los gasolinazos mensuales, que se iba a ir deslizando el precio mensualmente de manera gradual. Luego llega este gobierno y dice, ya no habrá gasolinazos. Y salen en un anuncio enorme y dicen que la reforma energética, uno de sus objetivos centrales es que no incremente el precio ni de la gasolina ni el precio de la electricidad. Ambas cosas hoy se derrumbaron como un castillo de naipes. Dramáticamente.
¿Qué es lo que ocurrió? Y qué bueno que me comenta Francisco, porque hoy se nos va a intentar echar la bolita al Congreso de la Unión y decir, es que es lo que aprobó el Congreso. No. ¿Y no? Lo que se aprobó fue una banda. La banda lo que implicaba era que podía haber un incremento del 3% o un decremento del 3%. Es decir, era la fluctuación por la cual podía el gobierno fijar el precio de la gasolina antes del 2018, donde efectivamente ya habrá un precio que lo dictará el propio mercado y la competencia. Ahora, el problema es que convirtieron este mecanismo de flexibilización y de control de precios en un mecanismo de recaudación, como dice Francisco, ahí coincido plenamente. Es decir, convirtieron cada bomba de gasolina en una oficina de recaudación de la Secretaría de Hacienda, porque se fueron al techo de la banda. En vez de que la banda sirviera como mecanismo de flexibilización, dijeron, vámonos hasta arriba. Fíjate, la banda, como lo publicó Hacienda, en el caso de la Premium estaba en 14.81. El precio de la Premium hoy está en 14.81. O sea, ahí ya se subieron hasta el tope. Pero el Congreso les dio esa atribución. El Congreso les dio... Si le dice el rango, dirá, pues me pusiste el 14.81, me lo permitiste. Me parece que están utilizando mal el mecanismo. Pero ojo, no vaya a ser que ahora en esta próxima discusión de la ley de ingresos aumente el rango, intenten incrementar la banda y que sea no del 3 sino del 4 o del 5%, porque efectivamente hay un problema. Este gobierno está urgido de recursos que no está recaudando, no está ahorrando y está gastando muy mal. Uno se pregunta, bueno, ¿por qué si lo que no hace bien el gobierno a la hora de vender el petróleo, a la hora de recaudar o a la hora de ahorrar en gastos superfluos y que no deberían de existir, se lo está cobrando al bolsillo de los mexicanos? Porque en eso hay una plena coincidencia. Entonces, sí creo que es algo muy grave, pero que también habla de algo que debemos de manera muy responsable poner en la mesa. ¿Qué está pasando con las reformas que no están jalando? Porque también hay un tema de fondo. La hacendaria, pues quizá hay que revisarla otra vez. Hay que revisar entonces quizá la energética. Habría que revisar la educativa y varias más. Entonces... ¿Todas? No sé si todas. Hay alguna como Telecom que me parece que está dando buenos resultados en materia de costos y de precios. Quizá en otras cosas no. Pero sí dejar de entender este momento que vivió el país de reformitis y de una venta, de mover a México además tan repetida de manera machacona en los spots, por una realidad que se nos presentó ante el espejo muy distinta a la que nos quisieron vender. Bueno, vamos a entrar en esa materia, pero antes, mira, déme a la pausa y escuchar a Francisco un asunto. Tú dices, el Congreso le aprueba al gobierno, a la Secretaría de Hacienda, una banda hasta de 14.81 en el tema de la Premium. En el tema de la Premium. Y le dijo los criterios para que fuera hacia arriba o hacia abajo, o solamente le dio la banda. No, claro, había ciertos criterios. ¿Y los criterios se cumplieron? No, bueno, es que, por ejemplo, la banda tenía que ver para poner un escenario, que si caía mucho el precio del petróleo, pues el precio de la gasolina no se desplomara. La banda de alguna manera servía al revés, para controlar los precios y que no hubiera ¿Hacia el alza? Hacia el alza, pues es lo que hicieron. No, pero aquí se fueron como... A ver, te dirán, si estaba a $100 el precio del petróleo, ahora está en ¿cuánto? Sí, pues anda como en 36, o sea, dice más caída que eso. Entonces, el principal costo de la gasolina. Si tu criterio es si cae dramáticamente el precio del petróleo, tu posibilidad es la banda, pero hacia arriba. Hacia arriba. Pues fue lo que hicieron, sí, 14.81. Pero hay un elemento adicional, Carmen, que esa medida no la tenían que tomar de manera obligada. Podían haber determinado mantener el precio de la gasolina como estaba por una razón. Esto puede generar inflación y además hay una profunda insensibilidad social a la hora de no ver que ciertos productos, no es solamente un asunto contra los automovilistas, no solamente quienes le ponen vamos a ver cómo impacta lo demás. A ver si no impacta la inflación, si impacta el tema de los transportes y entonces el flete de mercancías. Hoy ya hay organizaciones que salen a decir, oye, es que esto le va a pegar directamente a lácteos, cárnicos, botanas, a una serie de productos de la canasta básica que tienen que ver con el consumo de los más pobres que no necesariamente tienen coche. Entonces, sí estaba la banda, pero no era una obligación irse hasta arriba. O sea, utilizar la banda como un mecanismo de recaudatorio fue un error y fue un abuso. Error y abuso, y tú dijiste robo. Es un robo. Error, abuso, robo. Bueno, casi sinónimos. Esa es la banda en la que ustedes están manejando el asunto. Después de la pausa regresamos en esta conversación sobre lo que está pasando en México y los precios de las gasolinas, los combustibles y todo lo demás, en un día como hoy.
uno de los tantos. Bueno, seguimos escuchando a los senadores de la República hablar de, pues en este caso el gasolinazo de hoy, ¿no? El que se estrena el día de hoy. En agosto los precios máximos de las gasolinas Magna y Premium serán de 13.96 y 14 pesos con 81 centavos por litro. El precio máximo del diésel será de 13.98 pesos por litro. Y bueno, pues con eso se mantiene, dice Hacienda. Y dime qué piensas, Francisco, con eso se mantiene la confianza sobre la solidez financiera del país. Pues que lo digan ya nos pone a temblar, ¿verdad? Porque imagínate qué están dispuestos ahorita políticamente, hasta dónde van a llevar a los ciudadanos cuando un suro en Estados Unidos con 40 litros, el tanque de 40 litros, lo llenas con 320 pesos. Y en México, hoy, a partir de este incremento, lo llenas con 560. Un suro. Eso es extorsión. Eso, por eso te digo que es robo. ¿Qué pasa? Pero a ver, te dirá la Secretaría de Hacienda, a ver, senador, pues ¿qué quiere que hagamos si se desplomó el precio del petróleo y cuánto porcentaje de las finanzas públicas sigue dependiendo del petróleo? Pues es muy fácil. ¿Cuánto? ¿36, 30, cuánto? No, sí, es como 32, ¿Cuánto? 32%. Era lo que debía depender. Ahorita ya anda bajo el 20%, en 18. O sea, ya no es un tema de que depende pero además, de las finanzas públicas de eso. Pero además es muy fácil. O sea, o le quitas más dinero cuando te viene ese déficit, le quitas dinero a los ciudadanos para resolver tu problema presupuestal o bajas tu gasto. ¿Qué hice yo el año pasado con un proyecto que invité a la sociedad civil a sumarse, el 50 menos, para bajar al 50% el presupuesto de la clase política? Yo estoy adentro, nosotros estamos adentro. Es un tiradero de lana y ahí se plantea bajarle 50% el presupuesto a los partidos políticos, incluyendo a mi partido, 50% a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores, de donde formamos parte, y no pasa nada. Es un tiradero de lana. No nomás es utilizar los recursos para fines personales, para sus programas electoreros y clientelares que no resuelven la pobreza, sino también para corrupción. En fin, bajar el gasto público es fundamental en mucho dinero que se está tirando, apretarse el cinturón los políticos, los gobiernos y no los ciudadanos. Ese es el camino. Ha subido la gasolina desde que empezó este gobierno 30% y dijo que no iba a subir la gasolina. Eso es decir mentiras. ¿Qué pasa antes del 2012? El 2012 no había IEPS, no había impuesto. Antes del 2012 se subía la gasolina para llegar a los precios internacionales, porque la gasolina en México era siempre más barata que los precios internacionales. Hoy, tomando la referencia de la gasolina de las franquicias de Pemex en Houston contra las franquicias en México, la gasolina de México está 70% más cara. Eso es un abuso, no sé cómo llamarlo, no debe de ser, y en el Senado no debemos de permitirlo. En la próxima discusión en septiembre y octubre que discutiremos la ley de ingresos, pues debemos de bajar el IEPS y debemos de no permitir al gobierno que se esté embolsando un dinero que le toca a los ciudadanos, y que los impuestos por litro en México no sean de 6 pesos, sino que sean de 2 pesos como en Estados Unidos, para competir, porque por eso nos ganan en el crecimiento o en la generación de empleos o en el ingreso de la gente. Te dirán que te esperes al 2018. Pues mira. No por la elección presidencial, no necesariamente. Si siguen por donde va este gobierno, segurito que pierde la elección. Pero eso no por la elección, lo decía por la libertad en cuanto a la determinación de los precios, la liberación de los precios, además de la elección presidencial, que a ver qué pasa. Pero el daño que le están haciendo a la economía, y este daño viene desde la reforma fiscal, pues desde ese momento. ¿Qué ha pasado además del incremento de impuestos con la reforma fiscal? También el incremento de deuda. Este gobierno, desde que entró, incrementó la deuda del 2012 a la fecha 50%. Ya anda en el 50% el tamaño de la deuda respecto al tamaño de la economía. Eso pone en peligro muy grave las finanzas del país, y no es algo que viene de fuera, eso viene de adentro. Por eso tenemos en el Senado que enmendar la plana, y somos los senadores los que tenemos esa responsabilidad para que sepa el Ejecutivo que no va a poder hacer y deshacer con este país. ¿Y qué ha pasado? Que le hemos, en el Senado y en la Cámara de Diputados se le han aprobado
entregado todos los presupuestos al Ejecutivo. Pues sí. Entonces... Y la reforma energética también. Bueno, y la reforma energética... Que tampoco está jalando muy bien. A ver, yo te diría, fíjate, por ejemplo, un ejemplo de cómo las cosas se están haciendo mal y la conciencia es el que termina pagando los platos rotos es el ciudadano de a pie. En el país se producen 381,000 barriles diarios de gasolina. Sí, sí. Pero se roban 27,000 barriles diarios de gasolina. ¿Cómo? Cerca del 7% de la producción. 27,000 diarios. Una ordeña 7% de la producción nacional. El ajuste 7% es una locura. Bueno, el ajuste es del 6%. Entonces, si más bien se ubicaran en evitar que le robaran o meter a la cárcel a los políticos corruptos, que muchas veces están en la propia empresa, coludidos y haciendo cochupos, pues quizá... ¿Políticos? Sí, vaya, ¿Políticos ordeñando? No, me refiero que muchas veces hay complicidad de funcionarios públicos, o se ha descubierto así que cuando hay ordeñas, de repente hay algún funcionario que o estaba metido en el cochupo o estaba metido en la tranza. Entonces, o sea, son cosas de fondo. Ahorita que decía Francisco el tema de la estación de servicio de Pemex en Houston, que vende más barata la gasolina, yo me voy al otro lado, porque él es de Sonora, yo soy de Chiapas. Hoy en Chiapas hay 20 puntos en la frontera, en los municipios fronterizos con Guatemala, que están vendiendo gasolina guatemalteca más barata. Siempre al revés. Fíjate, no. La gasolina de Guatemala, la gasolina más barata. La gasolina mexicana siempre era más barata que la mexicana, entonces había un flujo terrible de contrabando Chiapas, Guatemala. Hoy, ¿qué está pasando? Están contrabandeando gasolina guatemalteca y te la venden a 12 pesos el litro, muchísimo más barato, porque es más barato ahora en un país que no tiene no tiene petróleo como Guatemala. Es más barata la gasolina en Guatemala que en Chiapas, bueno, que en México, pues. Por cierto, también la gasolina de la frontera sur es más cara que la de la frontera norte. También problemas de la competitividad y la productividad, porque siempre estamos en una situación ahí, mis amigos de la frontera norte no les gusta mucho que diga esto, pero siempre estamos en una desventaja. Ahora que decía Francisco, efectivamente, había un proceso previo al 2012 en el que se estaba ubicando el precio de la gasolina a precios internacionales. Ahora yo diría, bueno, si vamos a ubicar nuestros energéticos a precios internacionales, ¿por qué no vamos también ubicando nuestros salarios a precios internacionales? Hoy hay un planteamiento sobre el incremento del salario mínimo. Sale el secretario del Trabajo a decir, es que la volatilidad internacional, es que la caída de los precios del petróleo y los recortes no permiten subir el salario mínimo. Pero sí permiten meter un gasolinazo. Entonces, veamos las contradicciones de este gobierno, teniendo la oportunidad de buscar ecualizadores en el ingreso o más aún otras medidas de redistribución de la riqueza. Lo que estamos haciendo es pegarle como te decía, sí a los dueños de un automóvil, a los que se dedican al transporte, pero también es muy probable a aquellos que consumen productos que varían sus precios a la hora de que se incrementan los fletes y demás. El tema de la inflación. El tema de la inflación. Es una preocupación obligada en este momento. Después de la pausa regresamos a ese punto y demás asuntos. En la parte final del programa estamos viendo también el informe de la Secretaría de Hacienda que pregunta por qué cambia el precio de las gasolinas y hay una explicación oficial sobre el tema. Ahora retomamos el hilo de la conversación después de la pausa. Volvemos. Bueno, entramos en la parte final, se nos acabó el tiempo. Francisco Búrquez y Zoe Robledo, el gobierno mexicano pues se da su explicación acerca de que de acuerdo con la reforma energética el mercado de gasolinas tendrá plena libertad en 2018, que a partir del 2016, o sea ya, el precio máximo de la gasolina surge de una fórmula compuesta por precio de referencia internacional, Estados Unidos más IEPS más costos, tal como lo aprobó el Congreso de la Unión. O sea, ustedes, los precios de las gasolinas se moverán en una banda de +3 o -3 del precio máximo observado en 2015. En el caso de la Magna, como lo prometió el gobierno federal, durante este año el precio no incrementará por arriba de los 13.98 pesos por litro. Nos vamos, un minuto para cada quien. ¿Cómo cierras, Francisco? Pues mira, hemos votado en contra, no nos han dado los votos en el
Congreso para detenerlo. Aspiramos a que hoy, en esta discusión de septiembre, octubre, sí se logren los votos para detener esta afrenta a los ciudadanos. El presupuesto público ha subido 25% desde que entró este gobierno. ¿Y de qué ha servido? Necesitamos reorientar la economía para que el dinero esté en los bolsillos, en las manos de los ciudadanos y no de los políticos y el presupuesto público. Mira, lo que acabas de mencionar en esta explicación, así como en la banda podía haber un incremento como lo hubo de más 3, pudo haber hoy sido la noticia que la gasolina bajaba menos 3% su precio, porque ahí está en la fórmula, sí precios de referencia internacional, pero también costos y el IEPS, pero el tema de costos sí dependía del gobierno. El gobierno podía bajar la gasolina y decidió subirla. Yo creo que hay un problema también social grave, la palabra empeñada, la devaluación de la palabra de un político, salir a decir en cadena nacional, en un anuncio, que la gasolina iba a bajar y luego subírsela, nos pega a todos los políticos, porque por eso nadie nos cree, por eso ahí estamos en esos niveles de credibilidad, de confianza y demás. Hay que recuperar la palabra y que cuando se empeña se hace todo por cumplirse. Y hoy no le están cumpliendo a México, le subieron la gasolina y bueno, ahí estarán ya las observaciones sobre además a ver en qué se lo gastan, porque generalmente esto termina siendo para gastarse en campañas electorales. Hay tres muy importantes el año próximo, la del Estado de México. Tenemos que observar para qué va a venir estos recursos que se le van a dotar al Estado. Pues son cerca de 300,000 millones de pesos. 300,000 millones de pesos, ¿y es el último gasolinazo del año? No, seguramente por lo menos en diésel y en Magna la pueden seguir subiendo, ¿eh? Y la electricidad, ¿ya ves cómo subió la electricidad? En Magna dijeron que se quedaba en 13.98, pero dijeron... Lo pueden subir 2 centavos más, pero diésel la pueden subir más. ¿Y la electricidad? Subió 7% la doméstica, y soy de Sonora, fíjate nomás, y la empresarial, a las empresas, las que generan empleos, le subió 14%, pero estamos 50% más cara en México que en Estados Unidos, y esto pues es debido a esos monopolios. La reforma energética lo que hizo es acabar con esos monopolios en un periodo de 3 años para que el ciudadano pueda escoger servicios diferentes a los del gobierno, porque con los del gobierno, como la Comisión Federal de Electricidad y como Pemex, les ha ido muy mal. Entonces hay que darle el poder al ciudadano para que escoja donde más le convenga. Pues ahí está esta discusión abierta. Gracias, senadores, por estar aquí. Gracias, Carmen. Gracias, Zoe. Gracias, Francisco, a los dos por estar aquí. Y a usted que nos permitió acompañarle. Seguiremos en el tema. Buenas noches, que descanse y hasta mañana.